siempre florezca, unidos en amor. Muy bien, quiero invitarle para que me acompañe en su Biblia a Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39, leamos juntos la palabra del Señor y dice así: Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lea por favor conmigo el versículo 38 y el versículo 39. Leámoslo juntos. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siéntense, hermanos, gracias. El efecto de una convicción firme es lo que estamos leyendo en las palabras que usted y yo tenemos escritas, pero que Pablo estaba anunciando a su escritor. Una de las cosas que todos anhelamos en nuestro diario andar es que lo que hagamos sea con firmeza, sin tener doble ánimo, sin pensar las cosas dos veces, sin darle cabida al desánimo y al desaliento. ¿Qué tal y qué tan firme estamos hoy y qué tal es nuestra firmeza hoy? De manera que podemos decir como el apóstol que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y no sé si entendemos la dimensión, el contenido, lo inmenso de esta declaración, porque Pablo está involucrando en cada uno de esos aspectos que menciona todas las circunstancias habidas y por haber que usted y yo podamos enfrentar en este mundo, y pone como antemano a lo que usted y yo podamos pensar que absolutamente nada es excusa para dejar de apreciar todo lo que desde el cielo, por amor y misericordia, nos ha sido provisto. Por eso la firmeza es necesaria para poder llegar hasta lo último, para poder llegar hasta la meta. Recuerde una cosa: en este camino no se trata de quien llegue primero, sino de quien persevere hasta el fin. Y espero que a estas alturas de su vida ya usted haya hecho el cálculo, haya presupuestado y haya determinado con convicción firme que va a llegar hasta el fin. Que pueda usted, a razón de esa firmeza, poder declarar: hoy estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estar firmes es una constante exhortación en el texto bíblico. Estar firmes de manera que ninguna tormenta de la vida nos pueda
mover, es decir, arrancar del lugar en el que estamos, porque por las tormentas puede que seamos sacudidos, puede que seamos zarandeados, pero no arrancados del lugar donde hemos sido plantados, por usar esta analogía de un árbol que ha sido plantado en tierra fértil, que echa buenas raíces y que está firme. Ya usted también sabe lo que implica un árbol con buenas raíces y firmeza, que da fruto en su tiempo. El apóstol Pablo está aquí dándonos su testimonio personal. Está hablándonos de lo que se había producido en él por la comprensión y el aprecio de la obra de la cruz. Es exactamente lo que se debe producir en cada corazón que tiene un encuentro con el Señor. Esa convicción y esa seguridad, esa firmeza. Cuando alguno ve a la cruz, pero vuelve atrás, es porque nunca apreció a quien murió en la cruz. Nunca apreció el amor manifestado en la cruz. Nunca amó como fue amado desde la cruz. Nunca quiso rendir su corazón. Muchos se presentarán al final en aquel día diciéndole: Señor, es que tenía muchos planes, tenía muchos sueños, quería hacer muchas cosas. Todo eso puede ser la distracción para no apreciar la obra de la cruz. Porque al fin y al cabo es la cruz la que marca el camino de nuestra salvación. Acompáñenme a mirar tres cosas entonces para estar firmes. ¿Cómo se produce la firmeza? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se es firme hasta el fin? El primer paso, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 16. Y es que el apóstol Pablo está escribiendo allí mismo, anterior a lo que acabamos de leer, lo siguiente. Si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El primer paso para ser firmes es entonces no avergonzarnos del Evangelio. Pablo está diciendo, porque el Evangelio es exactamente la salvación. Se nos está haciendo una motivación para no solo orar, sino para traer a otros que no conocen al Salvador. Y hoy más que nunca debemos recordar que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero los hombres, dice San Juan ahí mismo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando alguien viene al Señor, pero no decide seguir caminando con Él, es porque ama más las tinieblas que la luz. No hay otra razón, no hay otro argumento que sea válido delante del Señor, porque ¿qué puede superar la entrega de amor sacrificial, la renuncia del Dios eterno a hacerse hombre para morir en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, para que usted y yo hoy seamos salvos? ¿Qué supera eso? Absolutamente nada. Ningún argumento, ningún pensamiento, ninguna filosofía superará como excusa delante del Padre en aquel día. No habrá justificación, como si hemos sido justificados usted y yo por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ahí en el capítulo 8 que leímos, Pablo está hablando muy bien de lo que es el Evangelio. El Evangelio es que hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Cuando estábamos condenados, cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, apareció Cristo para devolvernos a nosotros entonces en amistad con Dios. Y en esa amistad devolvernos la vida, devolvernos la salvación, devolvernos el perdón. Amado hermano, Pablo empieza diciendo que está orgulloso. No ese orgullo jactancioso, soberbio, no ese orgullo que menosprecia, que se sobrepone por los demás a costa de lo que sea. Sino Pablo, en otras palabras, estoy diciendo, estoy completo, hallé todo. Si algo por lo que había que luchar, si había que esforzarse en buscar algo que valiera la pena, lo he hallado, y por causa de esto estoy dispuesto a darlo todo. Sobre todo a no dejar
que llegue la vergüenza por causa del Evangelio. Ahí más adelantico en el versículo 18 más o menos Pablo está diciendo: por tanto, por causa de comprender ese Evangelio, se ha producido en mí la decisión, la diligencia de ir a anunciarles el Evangelio a ustedes que están también en Roma. Es sorprendente considerar el trasfondo de esta afirmación de Pablo. Escuche bien. A Pablo lo habían metido en la cárcel en Filipos. Le habían obligado a escapar de su vida en Tesalónica. Le habían tenido que sacar de contrabando en Berea. Se habían reído de él en Atenas, y en Corinto su mensaje les había parecido una estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos. Pero a pesar de todo esto y mucho más, Pablo proclama que se siente completamente feliz de ser un anunciante del Evangelio. Pablo decía que había algo en el Evangelio que le hacía salir victorioso todo el tiempo. Algo que entendía que también los hombres podían disfrutar y no se lo guardaba para sí mismo. ¿Qué tal nos sentimos hoy con el Evangelio en el cual militamos? ¿Cuál es el sentimiento que tenemos hoy? ¿Nos sentimos completos? ¿Nos sentimos totalmente absorbidos por la gracia y la misericordia de Dios? Estamos absolutamente convencidos, de manera que también se produce un afán y una diligencia de proclamar el Evangelio de salvación a los que no lo conocen. Si ese efecto del Evangelio ni se asoma por nuestras vidas, necesitamos entonces evaluar nuestras convicciones espirituales, nuestras convicciones de fe, porque es un producto natural, un efecto natural del Evangelio morando en nosotros, que haya un impulso a testificar, sobre todo cuando comprendemos bien lo que ha sido hecho por nosotros. Volvamos a Romanos capítulo 8, el verso que acabamos de leer como introducción, versículo 32. El que no se reservó, el que no ocultó, no guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? En este contexto, todas las cosas implican la victoria sobre anunciar el Evangelio, es decir, ganar almas para el reino de los cielos, vencer cualquier argumento, oponerse a cualquier manera de pensar, de manera que el Evangelio prevalece sobre cualquier corriente de pensamiento. Pero esto sobre todo es eficaz en una vida que más bien da fruto en su conducta y no son solo palabras. Entonces, el primer aspecto del Evangelio que anunciamos es que Dios entregó a su Hijo en rescate por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Usted y yo hemos sido justificados. No teníamos defensa delante de Dios, pero el que vivió una vida impecable, pura y sin mancha, pudo presentarse delante de Dios para justificarnos a usted y a mí. Ese es otro hermoso contenido del Evangelio que usted y yo anunciamos. Absolutamente todos los hombres son merecedores, o pueden tener acceso más bien al perdón de Dios, como tuvimos acceso usted y yo. Recuerde, Dios no hace acepción de personas. Y todo el que se acerca, confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza la misericordia del Señor. ¿Quién es el que condena? Recuerde que había un acta de condenación sobre nuestras vidas, pero la obra redentora de Cristo deshizo tal acta de condenación. Por eso, hoy no solo nos presentamos delante de Dios, salvos por su gracia, justificados por su sacrificio, sino que nos presentamos como herederos de vida eterna. Nadie nos puede condenar.
como tampoco nosotros podemos condenar al mundo. Y es que nuestro silencio por causa de la vergüenza del Evangelio es causa de condenación a los que se pierden por causa de ese silencio. Anunciemos el Evangelio, de manera que otros disfruten de la vida de entrega de Jesús, disfruten de la justificación, de ser perdonados, de pasar de muerte a vida, como hoy lo estamos disfrutando usted y yo. ¿Quién entonces fue el que no solo murió y resucitó y que además está a la diestra del Padre? Esas tres cosas que Pablo declara ahí son el corazón, son el latido, son el centro, son la sustancia del Evangelio que usted y yo creemos. No hay otra doctrina, no hay otra enseñanza, no hay otra cosa que sea trascendente en el Evangelio, sino que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que produce en nosotros la firmeza. Conocer no solo quién es, qué hizo, sino cómo obra Cristo en nosotros. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Todo lo sucedido anteriormente, su entrega, nuestra justificación, el que Él haya muerto, resucitado y sentándose a la diestra del Padre, es para responder exactamente a esta pregunta. Si esas cosas están claras y firmes en nosotros, entonces podemos decir, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es entonces el primer paso para una convicción firme. Tener pleno conocimiento y absoluta certeza de lo que ha sucedido en nuestras vidas por causa de la entrega de Cristo por nosotros. Antes de cualquier otro alegato, de cualquier otra distracción, de cualquier otra manera de asumir los temas espirituales, lo que usted y yo tenemos que preguntarnos es si hemos creído verdaderamente en esto que Pablo acaba de anunciar. ¿Está usted convencido de que ha sido justificado por la gracia, no por sus obras, no por lo que usted aparenta delante de Dios, sino porque día y noche aquel perfecto en santidad que murió en la cruz, que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros delante del Padre? Por esa causa es que nosotros podemos declarar también entonces que hoy nada nos separará del amor de Cristo. Firmeza por medio de lo que usted cree. Ese es el primer paso. Tener claro ese centro del Evangelio en su vida. Está aquí, estamos aquí, porque Él nos amó tanto que nos otorgó su perdón. Es imposible no pensar en aquel que en la sinagoga se levantó a leer el libro del profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para libertar, para sanar, para restaurar, para consolar, para dar vista. Ese mismo poder sigue estando en Él hoy para actuar exactamente igual en todo aquel que cree. Y usted y yo necesitamos anunciar ese nombre, necesitamos proclamar ese nombre, necesitamos decirle a otros que lo que pasó por medio de Cristo en nosotros puede pasarle también a ellos. Pero quizá hoy hay una cortina llamada vergüenza acerca del Evangelio que nos impide testificar. El segundo paso para una convicción firme, acompáñeme al capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo inmensamente maravilloso del amor de Jesucristo es que murió por nosotros cuando más pecadores éramos y enemistados estábamos con Dios. En el momento que menos lo merecíamos, en el momento que menos calificábamos, su amor apareció como provisión de ese proyecto salvador del Padre para nosotros. Ningún amor puede llegar tan lejos. En pocas palabras, también Pablo está diciendo en Romanos 8
que Él había empezado a amar de una manera diferente a aquel que lo amó. De una manera más decidida, más sacrificial, más abnegada. ¿Hasta dónde llega tu amor por el que te amó? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar por aquel que se dio por ti? El cambio de nuestro estatus de justificación, el cambio de nuestro estatus es la justificación. Ahí es donde empieza todo el proceso de la salvación. El cambio de nuestro estado es la santificación. Así prosigue el proceso durante nuestra salvación, que no termina hasta que le veamos a Él cara a cara y seamos como Él. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige todo lo que hacemos en el ejercicio de la fe? No solo a estar firmes, sino al anhelo de poder llegar a ese día cuando le veamos cara a cara. No sé si usted sueña con ese día. Jesús no vino a cambiar su actitud hacia los hombres, sino a mostrarles a estos cómo es y ha sido siempre el Dios eterno y vivo, que vino a mostrar que sin lugar a dudas Dios es amor. Esa es la primera característica por la cual usted y yo hoy nos acercamos permanentemente, tenemos esta recurrencia a congregarnos, a tener una vida espiritual donde estamos en comunión con Él, porque su amor nos atrae, su amor nos sostiene. Note lo que dice el apóstol Pablo en su pregunta: ¿quién nos separará de qué? Del amor de Dios. No quién nos separará de la iglesia. Es muy fácil que a uno lo separen de la iglesia. No quién nos separará de tal manera, porque es muy fácil que nos separen de una manera de pensar, pero que lo separen a uno del amor de Dios cuando uno ha comprendido plenamente ese amor de Dios es absolutamente imposible. En un corazón que ha sido llenado, que ha sido saturado, que ha sido atraído por el amor de Dios, ese corazón nunca vuelve atrás, sino que permanece firme a pesar del entorno y las circunstancias que le rodeen. Dios es amor, y entendemos su amor como todas las manifestaciones de Dios, procurando. Dios procura permanentemente manifestarse su amor de manera que no te distraigas, de manera que no te desalientes, de manera que puedas prevalecer en medio de todas tus batallas que peleas en cada momento de tu vida. Siempre que venga alguna circunstancia adversa, acuérdate que es su amor procurando para ti una oportunidad para que te afirmes mucho más. Amado hermano, todos los días su amor es abundante para con nosotros. Por eso Pablo dice: ¿quién podría, después de haber hecho tanto, después de haber entregado tanto, qué otra cosa, qué otra circunstancia podría separarnos de ese amor que nos llena y nos completa? Entonces, el segundo paso para una convicción firme es nunca olvidar que Dios es el único que nos ha amado de manera que nos ha vuelto en amistad con Él. El tercer paso para una convicción firme, acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús no quiere seguidores que se hayan parado a considerar, que no se hayan parado a considerar el precio. No se conforma con una persona que hace protestas de lealtad solo en la dimensión de una ola de emoción. Porque la mayoría de nuestras promesas, la mayoría de nuestras declaraciones de serle fiel y de lealtad pueden haberse dado muchas veces en medio de tiempos donde no calculábamos lo que estábamos prometiendo. ¿Quién de nosotros alguna vez no le ha dicho al Señor: te voy a ser fiel, pase lo que pase? Incluso lo cantamos: nunca me separaré de tu gran amor, Jesús mi fiel amigo, y no quiero volver atrás. Y es ahí donde se nos vuelve a nosotros a veces
solo declarar. Y esto no es de solo declarar. Recuerde que declarar las cosas solo por declararlas se vuelve parte de la doctrina, de la actitud mental positiva o de la doctrina de la prosperidad. Decláralo y lo tendrás. Es una declaración que viene desde las entrañas, desde la convicción, desde la firmeza, porque se ha calculado el precio a pagar por causa de seguir a Jesús. Nosotros tenemos el deber de presentar la fe con toda su riqueza, y parte de la riqueza de la fe es también morir a nosotros mismos para tomar la cruz y seguir al Maestro. Aún presentar la fe también con las exigencias y con toda la seriedad que implica, de manera que la persona que quiera hacerse miembro de la fe, miembro de la familia de Dios, entienda que ha pasado de muerte a vida, a una vida nueva, llena de promesas, porque nos involucra en medio de caminar con el Señor múltiples y maravillosas promesas, como lo expresa el texto bíblico, pero ellas estarán más cerca a causa de nuestra abnegación y también nuestro sacrificio por el amor a nuestro Maestro. El pecado conduce al pecado y al libertinaje, y el libertinaje a la muerte espiritual. Una vez que se entra en el camino de pecado, se va cada vez más lejos. Una canita al aire, un descanso en el camino espiritual, un tiempo para descansar y relajarse, puede ser el momento de muerte de tu fe. Cuidado cuando nos damos esas libertades de darle espacio al pecado que termina apagando nuestro amor por el Maestro. Lo que no se puede negar es que una gran cosa es ponerse en camino hacia una meta gloriosa. Es absolutamente la más alta expectativa que usted y yo podemos tener como creyentes, nunca quitar nuestra mirada de la meta. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: no me podrá separar, ¿qué? Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni espada. Y no lo está diciendo alguien en un éxtasis emocional, sino alguien que de manera literal estaba pasando y había ya pasado e iba a pasar por todas esas mismas circunstancias. Al hacer esa lista, cuando usted y yo nos comparamos con lo que Pablo pudo haber pasado y lo que usted y yo pasamos en nuestro diario vivir, tal vez no llegamos ni a la mitad de lo que el apóstol pudo haber vivido por causa del Evangelio. Pero recuerde que la convicción del apóstol comenzó cuando dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Vale darlo todo. Vale que lo que nos quede de fuerzas, vale que los años que nos queden por vivir sean solo para estar firmes, constantes en la fe. Hoy permitamos que la palabra nos haga esa pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién hoy está tan cerca de ti que esté atentando tu permanencia en el Señor? Recuerde esto: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Por eso, ante cada circunstancia de la vida y del diario andar, recuerde quién está con usted. Y termina diciendo el apóstol: estoy convencido, estoy seguro, estoy firme, y póngale el sinónimo que quiera, de que absolutamente nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, hagámonos hoy esta reflexión, hermano. ¿Qué hoy le acecha de manera que pueda estarle poniendo a pensar las cosas, a dudar, que quizá lo tiene triste? Es muy triste encontrarse en el camino de la fe
creyentes tristes. Cuando deberíamos, por causa del amor, del gozo de nuestra salvación, de entender la dimensión de lo que ha pasado para nosotros por medio de Cristo Jesús y su entrega por nosotros, haber en nosotros un gozo permanente por causa de nuestra salvación. Eso también es un efecto de la firmeza de una convicción. Para los creyentes del primer siglo se avecinaban acontecimientos muy duros que probarían de manera trágica sus convicciones. Y déjeme darle esta noticia: así será para la generación de creyentes del final de los tiempos. Si usted lee las señales de los tiempos, hoy se le está exigiendo firmeza al creyente en Cristo, de manera que esté preparado para presentar defensa sin avergonzarse del Evangelio. De otra manera, no va a suceder. Las convicciones que nos hacen firmes son el resultado de una sana, santa y pura doctrina. Hoy hay demasiadas cosas distrayendo a los creyentes. Hoy hay demasiadas cosas que le tienen a usted anhelando cosas, incluso cosas que usted espera que vengan del cielo para que usted disfrute la vida aquí en la tierra, pero no la vida en la voluntad de Dios, sino una vida cómoda a su manera. No va a pasar, no va a pasar así. Algunos dirán: amado pastor, pero Dios anhela que seamos bendecidos, Dios anhela que seamos prosperados. Sí, por causa de seguir la obediencia, por causa de seguir la santidad, por causa de nuestra firmeza y de nuestra fidelidad. No por solo lanzar palabritas al aire: Dios bendíceme porque yo creo que me puedes bendecir. No funciona así. Y hay demasiadas doctrinas distrayendo a los creyentes hoy, buscando la satisfacción, la plenitud, la abundancia, buscando su llenura y el alimento de su ego. Pero no sucede así. Mire lo que está diciendo el apóstol. Algo muy sencillo, y es que su día a día estaba rodeados de cosas no fáciles. Qué fácil es olvidarse de Dios en la comodidad. El conjunto de fundamentos de esta teología de Pablo es que Cristo fue entregado por amor, muerto, resucitado y fue exaltado a la diestra de Dios. Recuerde, ese es el centro y el corazón del Evangelio que usted y yo también hemos creído, pero también debemos anunciar. Ellos en la antigüedad publicaron constantemente este Evangelio, sin añadirle, ni quitarle, ni adornarlo. Simplemente sabían el precio a pagar y no se avergonzaban de este Evangelio. Este Evangelio es la provisión de Dios para la necesidad del hombre pecador. Otro Evangelio no lleva a los hombres al arrepentimiento, sino a emocionarse con un Dios dador de muchas cosas, pero nunca conocerán a un Dios que demanda muerte al yo y vivir conforme a su propósito y su voluntad. Amado hermano, el Evangelio que usted y yo debemos predicar es un Evangelio que permita a los demás venir a Cristo para ser justificados. Si otro Evangelio predicamos, no habrá encuentros personales con Cristo. Habrá emociones momentáneas, no habrá transformaciones definitivas, sino algunos sentimientos pasajeros, que por eso es que hoy muchos son de corta duración en el camino de la fe. Cuando a ti te ven con firmeza, cuando te ven permaneciendo con firmeza en la fe, sin avergonzarte, con una convicción firme, te conviertes en alguien que venga a lo que venga, nada le podrá separar del amor de Dios. Terminemos haciéndonos esa pregunta nuevamente. ¿Quién hoy nos podrá separar de ese amor? ¿Habrá algo? ¿Estarás peleando contra algo? ¿Se ha levantado un gigante, como dice por ahí una canción, o hay una montaña frente a ti que crees que no se puede mover? Recuerda, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Pero te quiero hacer otra pregunta más allá de eso. Sabemos por la palabra que Él está con nosotros, pero ¿estamos nosotros con Él?
Estamos nosotros en Él. Hemos calculado permanecer firmemente. Venga lo que venga, pase lo que pase, sea como sea el momento. Váyase reflexionando en esas preguntas, por favor. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su palabra. Amén.